Medición del tiempo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, del 14 al 18. Como vimos en el video anterior, la forma de cómo se dividían estos 6000 años de historia de gobierno humano en 120 años jubileos, y cómo se dividían estos 120 años en 3 periodos de 40 años, teniendo en cuenta que el Mesías, cuando inició su ministerio y de forma absoluta se cumplió un año jubileo, al cual corresponde el año jubileo 80, entonces podríamos decir que a partir de que el Mesías inició su ministerio, restan los últimos 40 años jubileos, los últimos 2000 años de gobierno humano, o los 42 meses de persecución de la bestia. Y como lo veremos más adelante en la explicación de la última generación, la generación de la higuera, la cual consta, según el Salmo 90:10, que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Si consideramos estos años en una generación, podríamos pensar que estamos en el cumplimiento de la profecía, puesto que ya han transcurrido 2000 años a partir del Mesías hasta nuestros días. Y debido a esto es necesario estar alertas para no ser engañados y estar debidamente preparados. Y como lo hemos mencionado, es de vital importancia conocer el tiempo en el cual nos encontramos. Es decir, en qué parte de la profecía estamos viviendo, ya que por el contexto actual en que se encuentra la humanidad, nos podremos dar cuenta que son tiempos muy vertiginosos, que son muchos cambios muy abruptos, donde la mayoría de la humanidad no estamos preparados para dichos cambios. Entonces, ¿los tiempos actuales tendrá algo que ver con el cumplimiento de las profecías de los tiempos finales? Bueno, veamos la forma de medir el tiempo según el pasaje que acabamos de leer de Génesis 1, del 14 al 18. Y cito el calendario bíblico hebreo corregido astronómica y agriculturalmente de un rudo despertar, el cual dice: el calendario del Creador, o el calendario bíblico, era el cálculo del tiempo en el jardín del Edén. Se encuentra detallado en el siguiente enunciado: cada día comienza a la puesta del sol, cada semana inicia a la caída del sol, al final del Shabbat, el séptimo día. Cada mes inicia con el avistamiento de la primera astilla de la luna nueva, y el inicio del año se determina con la luna nueva, cuando la cosecha de la cebada en Israel ha alcanzado el grado de maduración referido como Abib. Cierro la cita. Y abro la cita de la nasa.gov respecto a esto, el cual dice: según el calendario hebreo, está regido por dos aspectos. Uno es por el ciclo lunar y el otro es por la primera cosecha de cebada en la tierra de Israel. Si consideramos el calendario judío, este sigue a la luna, Rosh Chodesh, o principio del mes. El primer día del mes siempre cae en la luna nueva. El momento en que la posición de la luna en el cielo transcurre por la del sol.
Después de esto podemos ver una luna creciente, justo después del ocaso. La luna necesita algo más de 27 días para trasladarse alrededor nuestro, pero entre tanto el Sol también cambia su posición en el cielo. Cada año circunvala completamente el cielo. Luego, la luna necesita unos 2 días más en alcanzar el Sol, y eso ocurre en 29 días y 12 horas aproximadamente, para ir desde una luna nueva a la siguiente. Así, la mayoría de los meses judíos alternan entre 29 y 30 días. El primer Adar, 30 días. El segundo Adar, 29 días. Nisan, 30 días. Iyar, 29 días. Sivan, 30, y así sucesivamente. Un ajuste importante de este tipo se aplica sobre el día de Año Nuevo, que se conoce como Rosh Hashanah, o principio del año. Nunca debe caer en domingo, miércoles ni viernes. Este se hace para prevenir que se adelante el Yom Kippur, o día de la expiación, que es 10 días más tarde, para que no caiga junto al Shabbat, porque 2 días de descanso consecutivos podrían dificultar la correcta celebración de ambos, y también para evitar que el Shabbat caiga en otro festivo que existe posteriormente en ese mes. De tal forma que, aunque parezca extraño debido a estos ajustes, el Rosh Hashanah, o principio del año, con frecuencia no cae en la luna nueva. Sin embargo, en el siglo IX antes del Mesías, después de siglos de observación, los astrónomos babilonios sacaron la conclusión de que en un ciclo de 19 años, de 12 meses lunares cada uno, si se añadían 7 meses más, se volvía casi exactamente a la misma estación. Luego, ¿cómo saber qué año tiene un segundo mes de Adar, el mes de la cosecha de cebada? Simple. En cada ciclo de 19 años, los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 son años bisiestos. Esta secuencia de 19 años es conocida como el Matzor, que significa ciclo en hebreo. Cierro la cita. Y así vemos una relación del calendario judío regido con el sol, y el calendario actual gregoriano, también regido por el sol, pero idolátricamente pervertido desde tiempos de los babilonios. Ahora bien, debemos de estar muy atentos a la determinación del tiempo, ya que una de las características del imperio del enemigo, como dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y cito nuevamente el calendario bíblico hebreo corregido astronómica y agriculturalmente de Un rudo despertar, de Michael Root. Dice: el calendario solar era y es el calendario oficial del Imperio Romano. Mientras el emperador Constantino le oraba al dios Sol romano, Mitra, él recibió instrucciones, entre comillas, divinas, para una renovada y mejorada religión para unificar su imperio. Constantino se consagró él mismo como pontífice máximo, un título reservado para el sumo sacerdote del paganismo, y unificó a sus súbditos bajo el símbolo de la cruz de Mitra, la cual ya había decorado los estándares romanos de las batallas por más de 100 años. Este resultó ser el mismo símbolo que las personas adoptaron de los adoradores babilónicos de Tammuz. El pontífice Constantino actualizó el calendario juliano al incorporar las festividades de las deidades paganas. El día del nacimiento de Tammuz,
el reencarnado Nimrod, en el solsticio de invierno, originalmente el 25 de diciembre, y el día de la reencarnación de la esposa de Nimrod, Ishtar, o Astarte, Easter, la reina del cielo, la diosa del deseo sexual, en la luna llena del domingo, o Sunday, o día del sol. Después del equinoccio de la primavera, se tornaron en, entre comillas, días santos en el calendario religioso de Constantino. Constantino inventó otro Jesús para reemplazar a Tammuz y adornarlo con todos los atavíos de la adoración de Mitra. Ishtar fue eventualmente dejada atrás y reemplazada por la Virgen María como la nueva reina de los cielos. Los romanos luego asignaron al azar meses de 28 a 31 días alrededor del año solar y nombraron los meses en honor a sus dioses ficticios. Así el año comienza con Januarius, enero, llamado así por Juno o Janus, el dios de dos cabezas que mira de vuelta al pasado y al frente hacia el futuro, mientras el lapso de febrero a junio está repleto de personalidades de varios ángeles caídos. Julio y agosto, emperadores que se convirtieron en dioses, como son honrados por ser los meses en el pleno verano, julio y agosto. De septiembre a diciembre son los únicos meses que se mantienen enumerados. Los números latinos de 7, 8, 9 y 10 son septem, octo, novem, decem, y se remontan al tiempo cuando el calendario original del creador era conocido por toda la raza humana. Aunque diciembre es el 12º mes romano, su nombre aún representa su posición aproximada del 10º o 10º mes bíblico. El pontífice Constantino ordenó que todos descansaran en el venerado Día del Sol, y que cualquiera que celebrara el Shabbat o cualquiera de las fiestas de los judíos debía ser cortado. Si Constantino hubiera sido bíblicamente letrado, él hubiera sabido que estas no eran las fiestas de los judíos, sino que eran las fiestas del Señor, las que estaba degradando y negando. Dentro del mismo libro del calendario hebreo que mencioné antes, cita al Código Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2, el cual dice: descansen todos los jueces como la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Otra cita de la misma fuente es Constantino, de Teodoret, Historia Eclesiástica 1,10. Dice: por tanto, no tengamos nada en común con este pueblo detestable, los judíos, porque hemos recibido de nuestro Salvador algo diferente. Esforzaos y orad continuamente para que la pureza de sus almas no sea manchada al relacionarnos con las costumbres de estos hombres impíos. Podemos ver una degradación de la medición de los tiempos bíblicos con lo que posteriormente se hizo más notorio con el emperador Constantino. Entonces, como hemos visto, hay dos periodos para contar el tiempo. Uno es con el calendario lunar, el cual consta de 12 meses de 29 días y medio, y el otro, el calendario solar, con una corrección anexando un mes cada 2 o 3 años, aproximadamente un mes.
al cual se le considera un año bisiesto conforme a la aparición de la primera cosecha de cebada en tierra de Israel. Esto con la finalidad de que la Pascua caiga al inicio de la primavera. Y ya corregido es muy similar con el calendario gregoriano de 12 meses de 30 y 31 días respectivamente. Entonces, dada esta relación, tenemos estas dos referencias. Como podemos ver en la imagen, por una parte está el calendario lunar, que consta de 12 meses por 29.5 días, nos da 354 días en el calendario lunar para un año. Y en el calendario solar, similar al calendario gregoriano, tenemos 12 meses de 30.43 días, que nos da un total de 365.25 días. Esos .25 días, cada 4 años se quita o se pone un día aproximadamente el 28 o 29 de febrero. Ahora bien, como vemos, existen dos objetos de medición del tiempo, la luna y el sol. Por lo tanto, dos calendarios según el Creador. Estos para que sirvan de señales para el cumplimiento de las profecías, como dice Génesis 1:14 y 16, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Debemos de tener en cuenta que hay esta diferencia, para que señorease en el día y para que señorease en la noche. Entonces, la palabra para señales en hebreo es moed, y en el Strong griego es la número 4150, que significa señal determinada de antemano. Entonces, consideremos que al contar los días, según la Biblia, se inicia con la noche, porque dice Génesis 1:5, y fue la noche y la mañana un día. Es decir, el día comienza con la puesta del sol al anochecer. Por lo tanto, primero se empieza con el calendario de la noche, donde el periodo lunar indicará los tiempos finales, tiempos de oscuridad, tiempos de tribulación, tiempos difíciles, y posteriormente con la ira del Señor, el día del juicio. Y el segundo es las señales del día, es decir, el periodo de la primavera, la cosecha de cebada, la gran cosecha, la redención, justo como estos astros lo indican en su ciclo mensual, como ya vimos. Entonces, la luna necesita 2 días, 2000 años, para alcanzar el sol, el milenio, el día del Señor. Entonces, vemos que Dios determinó la luna para darnos a conocer acontecimientos oscuros y un periodo de evangelización, por decirlo así, y el sol para darnos a conocer los tiempos buenos, es decir, como dice Lucas 4:19, el año agradable del Señor. Primero, se debe pasar por un periodo oscuro de tinieblas, donde los creyentes tenemos que alumbrar, porque en estos tiempos de oscuridad, recordemos lo que dijo el Mesías en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y un pasaje para corroborar esto es Proverbios 4:18, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va
de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y después esperar a que amanezca, como dice el Salmo 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, vemos aquí que en la noche está el periodo de tinieblas, de lloro, el cual culminará con la ira del Señor, y posteriormente vendrá la mañana con la alegría, con el año agradable del Señor, con el milenio. Y a medida que pase esto, pues tendríamos que esperar a que el día sea perfecto, ¿no? Tendríamos que esperar nuestra mayor esperanza, que es, como dice Apocalipsis 22:16, la estrella resplandeciente de la mañana, el reino. Y tenemos también lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 8, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí el apóstol Pablo claramente nos dice que estos tiempos para muchos será de noche, serán tinieblas, es decir, no habrá entendimiento de en qué tiempo estamos. Por lo tanto, no estaremos preparados, y como dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero para los que están velando, los que están atentos, y los que, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, se les llama hijos de luz, hijos del día. Y su fin, como lo mencionamos, será el ser levantados. Entonces, en resumen, tenemos que hay dos factores para considerar el tiempo y los calendarios. Por un lado, tenemos el calendario lunar, el cual consta de 354 días al año, donde representa un periodo de tribulación, un periodo de persecución, un periodo de lloro. Y el final de este periodo se culminará con la ira del Señor. Y posteriormente, por el otro lado, tenemos el calendario solar. Y el calendario solar está relacionado con la primavera, con el año agradable del Señor, con el día el cual tenemos que esperar a que sea perfecto. El periodo de la mañana, el periodo de la alegría, como lo hemos visto, y donde aquí se manifestará el milenio. Entonces, teniendo esto en cuenta, pasaremos a ver en los próximos videos las profecías que son cruciales para entender en qué tiempo nos encontramos, las cuales son la profecía de la higuera de Mateo 24, 32 al 34 y la profecía de las 70 semanas de Daniel.